Buenos días con todos y bienvenidos. A mi grupo, el número 4, el día de hoy le tocó conversar sobre los casos nacionales de doble tributación. El grupo está conformado por Damaris García, Diego Muñoz, Alejandra Moyano, María José Peralta y Alba Cano. El contenido que vamos a abarcar el día de hoy primero tiene los pasos para la aplicación de convenios de doble tributación dentro de nuestro país, después un ejemplo de qué puede ocurrir si es que se realizó un mal procedimiento dentro de la aplicación del convenio y así existe un procedimiento administrativo. Finalmente, a raíz de este procedimiento administrativo, ¿qué puede ocurrir en sede judicial? También vamos a tener dos casos de convenios de doble tributación muy interesantes y finalmente un caso de precios de transferencia para terminar con una entrevista con una procuradora del Servicio de Rentas Internas que ha tenido muchísimos casos respecto a convenios de doble tributación. Es así que empezamos. Entonces, tenemos en primer lugar cuál es el proceso en nuestro país para la aplicación de un convenio de doble tributación. En primer lugar, lo primero que tiene que hacer la persona que quiera aplicar este convenio es revisar si el Ecuador tiene un convenio de doble tributación con el país con el que se quiere realizar la transacción. Esto se puede hacer mediante la página del Servicio de Rentas Internas, en donde están publicados todos los países con los que se tiene convenios, además de todos los convenios vigentes. Así, una vez que uno haya encontrado el convenio, lo primero que tiene que hacer es leer el convenio de manera minuciosa para determinar primero qué tipo de transacción es con la que tenemos en este momento entre el proveedor y la empresa ecuatoriana, qué sujetos están interviniendo y si es que, gracias al análisis de todo lo anterior, el Ecuador debe o no debe retener renta dentro de esta transacción. Ahí pueden entrar dos supuestos. Si el Ecuador debe retener renta, se debe realizar la respectiva liquidación de compra, siempre revisando la normativa tributaria vigente para que pueda ser válida esta liquidación de compra y en el caso de tener un gasto deducible, se pueda hacer deducible. En segundo lugar, si es que el Ecuador no debe retener renta, igual tiene que hacer una liquidación de compra, pero para justificar que no haya retenido la renta, debe solicitar al otro país un certificado de residencia fiscal para poder demostrar que se aplicó el convenio y por lo tanto no se retuvo. Es ahí en donde podemos ver que puede existir alguna falencia y así puede empezar un proceso administrativo de determinación tributaria, que es el caso en el que vamos a tener algunos ejemplos dentro de esta charla. Como les estaba comentando, puede ocurrir que el Servicio de Rentas Internas haya detectado que no se realizó una retención en alguna liquidación de compras cuando se debía, sea por una mala o errónea interpretación del convenio de doble imposición, lo que acarrearía que este gasto que estábamos teniendo del ejemplo se convierta en un gasto no deducible mediante un proceso de determinación del Servicio de Rentas Internas. Entonces, ¿cómo empezaría este proceso? En primer lugar, se tiene que el Servicio de Rentas Internas emite una orden de determinación. Si se presenta de manera oportuna, interrumpe los plazos para la caducidad de la facultad determinadora y se puede presentar hasta 4 años después de declarado el impuesto. Así, tenemos la orden de determinación en donde desde ese momento en adelante el Servicio de Rentas Internas empieza a activar su facultad determinadora y envía una serie de requerimientos de información, diligencias de inspección, entre otras. El resultado de la auditoría tributaria del SRI después de todos estos requerimientos de información, diligencias, entre otros, es el acta borrador, en donde el Servicio de Rentas Internas te demuestra todas las diferencias que ha encontrado en esta auditoría y te pide que hagas reparos de las mismas. Entre el acta borrador y el siguiente paso, que es el acta de determinación definitiva, se tiene 20 días en donde el contribuyente puede realizar los descargos de las diferencias del acta borrador. Entonces, después tenemos el acta de determinación definitiva, que es aquel acto administrativo que ocurre después de que el contribuyente presenta sus descargos del acta borrador. Frente al acta de determinación tenemos dos vías. Podemos volver a impugnar en sede administrativa, en donde el Servicio de Rentas Internas emitiría una resolución después de 120 días de presentada la impugnación, o a su vez podríamos irnos directamente a sede judicial. Todo depende bastante del criterio jurídico o de todos los documentos que se tengan para poder justificar en cada instancia. En el caso en el que sea porque desde el acta definitiva o en la resolución se decida ir a un juicio, este es el siguiente proceso judicial en donde tenemos básicamente lo mismo que se tiene con cualquier proceso del COGEP con ciertas particularidades. En primer lugar, tenemos la presentación de la demanda, en donde a su vez se puede pedir rendir una caución
¿Para qué sirve la caución? La caución sirve para suspender el acto impugnado, es decir, que el contribuyente rinde una caución o una garantía del 10% de lo que el servicio de rentas le determinó para que el servicio de rentas internas suspenda cualquier proceso recaudatorio mientras está dentro del proceso judicial. Esto se tiene que pedir dentro de la presentación de la demanda. Después de este proceso tenemos la audiencia preliminar de juicio, en donde básicamente tanto el contribuyente como el demandado, que es del Servicio de Rentas Internas, presenta todas las pruebas que tiene, uno para desvirtuar el acto administrativo y el otro para fortalecer el acto administrativo, en donde básicamente las pruebas tienen que cumplir los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad. Finalmente, tenemos la audiencia de juicio en donde se tiene el siguiente proceso, que es alegato inicial, la realización y ejecución de todas las pruebas y después del alegato final, en donde la mayoría de veces cuando se termina el alegato final se tiene la sentencia de manera oral por parte del Tribunal de lo Contencioso Tributario. Después de que se tiene esta sentencia de manera oral, el tribunal tiene hasta 10 días para poder emitir una sentencia. Frente a esta sentencia se puede tener tanto recursos horizontales como recursos verticales. Así se puede tener como horizontales una aclaración o ampliación de la sentencia y a su vez también se puede presentar el recurso de la casación, en donde va a ir a la Corte Nacional de Justicia y dentro de la Corte Nacional de Justicia se tiene que pasar dos procesos. El primero es un proceso de admisibilidad del recurso si es que cumple con todos los requisitos formales, sobre todo de las causales que se tiene para la admisibilidad. Si es que cumple con estos requisitos, con este primer parámetro, se tiene una audiencia única de juicio en la Corte Nacional de Justicia, en donde se observa si es que ha existido hierros dentro de la sentencia del Tribunal Contencioso Tributario. Es así que nosotros tenemos algunos ejemplos, como les habíamos comentado anteriormente, sobre todos estos procesos que mis compañeros van a decir a continuación. Buenos días con todos. Ahora vamos a ver un caso acerca de la aplicación de un convenio de doble tributación entre Ecuador y Alemania. Respecto de la sentencia emitida por parte del Tribunal Contencioso Tributario, primero es menester hacer alusión a las partes que intervienen en el caso. Ahora bien, respecto de la identificación de las partes, tenemos como parte actora a la doctora Paola Angélica Robalino Rosero en calidad de apoderada especial de la compañía de nacionalidad alemana HK. Como parte demandada está el director zonal 9 del Servicio de Rentas Internas por ser la autoridad que suscribió la resolución impugnada y su directora general en calidad de representante legal, judicial y extrajudicial de dicha institución. El acto impugnado es la resolución número 285-952 del 05 de septiembre del 2018, que niega el reclamo administrativo de devolución del impuesto a la renta de convenios para evitar la doble imposición. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Veamos un poco acerca de los antecedentes. La empresa alemana HK suscribió un contrato con el consorcio Línea 1 Metro de Quito Acciona Odebrecht, para la cual estaba obligada a prestar servicios de operación y mantenimiento de 3 tuneladoras que perforan y construyen túneles y brindan servicios opcionales a dicho consorcio dentro de la construcción y operación de la línea 1 del Metro de Quito. Para cumplir con estas obligaciones, HK domicilió una sucursal en el Ecuador y el 25 de abril del año 2017 suscribió un acuerdo de servicios de gestión y un acuerdo de asistencia técnica con su sucursal en el Ecuador, por la cual se comprometió a brindar el personal técnico y la asistencia necesaria para que la sucursal pueda prestar servicios contratados por el consorcio Línea 1 del Metro de Quito. El 24 de enero del año 2018, la compañía actora, al estar domiciliada en la República Federal de Alemania, solicitó la devolución de las retenciones en la fuente por impuesto a la renta pagados mediante el trámite número 007, a pesar de que existía un convenio para evitar la doble imposición por el monto de 497.485,9 centavos, correspondientes a las retenciones que les fueron efectuadas en septiembre, noviembre y diciembre del ejercicio económico 2017. El Servicio de Rentas Internas, mediante la resolución número 09-1275, negó la devolución de las retenciones del impuesto a la renta por convenios para evitar la doble imposición por los meses de septiembre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2017.
ante cuya negativa se presentó el 26 de abril de 2018 un reclamo formal en contra de la resolución antes mencionada. Sin embargo, el 5 de septiembre de 2018, sin mayor análisis a la documentación probatoria presentada, se emitió la resolución impugnada mediante la cual se niega como tal este reclamo. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la administración? La administración dice que en virtud de la solicitud de devolución de retenciones en la fuente de impuesto a la renta de convenios para evitar la doble imposición, se verificó que si bien la parte actora solicitó la devolución de las retenciones en la fuente del impuesto a la renta, los documentos de sustento de su solicitud eran comprobantes de retención correspondientes a reembolsos de gastos, estableciendo así que los reembolsos de gastos no pueden ser susceptibles de devolución, ya que los mismos, de conformidad con el artículo 30 del reglamento a la LORTI, se originan cuando no es posible efectuar un gasto de forma directa o que por conveniencia económica se vale de un tercero para efectuar el pago, en virtud de lo cual se concluyó que los reembolsos de gastos no constituyen como tal impuesto a la renta. La administración dice que en este caso el punto de partida como tal es el convenio para evitar la doble tributación que tiene Ecuador y Alemania, el mismo que en su artículo 2, numeral 1, literal B, hace referencia a los impuestos comprendidos en el convenio. Por lo que, respecto del Ecuador, hay que tomar en cuenta la normativa nacional y específicamente el artículo 30 del reglamento a la aplicación de la ley de régimen tributario referente a la deducción por pagos al exterior y específicamente sobre los reembolsos de gastos, los que deben estar acordes con la actividad que desarrolla el Ecuador por el sujeto pasivo que los reembolsa y cuando se hayan efectuado las correspondientes retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Ahora bien, ¿qué manifiesta el tribunal respecto de esto? El tribunal dice que la administración tributaria en ninguna parte de su acto administrativo se refiere a la alegación de la actora relacionada con la aplicación del convenio para evitar la doble imposición, pues es la misma compañía la que reconoce que los pagos efectuados constituyen reembolso de gastos y la autoridad demandada en efecto los comprueba, convirtiéndose, por lo tanto, esto en un hecho no controvertido. Y pese a que la autoridad demandada sostiene que deben probarse que dichos pagos corresponden a un servicio, tanto el análisis como las conclusiones a las que llega el acto impugnado resultan totalmente incongruentes, pues la compañía HK, al amparo del artículo 21 de este convenio, no debía ni tenía por qué ser objeto de retenciones en la fuente por concepto de impuesto a la renta, ni mucho menos a título de reembolso de gastos. El tribunal concluye que el acto impugnado no ha aplicado, no se ha aplicado conforme al ordenamiento jurídico establecido en la Constitución de la República. El convenio suscrito entre la República de Ecuador y la República Federal de Alemania para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio contravienen totalmente el principio general del pacta ius servanda, pues se ha preferido la aplicación de normativa local, que es de rango inferior, y se ha basado su acto exclusivamente en un análisis de las normas reglamentarias y de sus resoluciones de carácter general, sin tomar en cuenta que al amparo del convenio para evitar la doble imposición, el artículo 21 de las rentas no menciona expresamente que causen al residente de otro estado parte de una doble imposición, no se encuentran sujetas al impuesto a la renta. Siendo esto así, cabe reconocer que la actora prácticamente realizó como tal un pago indebido, que debe ser como tal devuelto. Es por ello que la resolución del Tribunal Contencioso Tributario deja sin efecto jurídico la resolución número 285952 emitida el 5 de septiembre de 2018 por el director zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, así como a su antecedente, la resolución número 091-275, que niega como tal la revolución de las rentas del impuesto a la renta por convenio para evitar la doble imposición por los meses de septiembre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2017 y dispone como tal que el Servicio de Rentas Internas proceda a la devolución inmediata del valor de 497.485,9 centavos, que fueron pagados indebidamente por la compañía actora por concepto de retenciones de la fuente del impuesto a la renta del ejercicio 2017 más los intereses correspondientes. Ahora veamos lo que sucedió como tal en la Corte Nacional de Justicia. El SRI como tal
interpone recurso de casación en contra de la sentencia que dicta el Tribunal de Instancia dentro del proceso número 17.510-2018 00-456, que resuelve aceptar la demanda propuesta por la parte actora y en consecuencia declara que se deje sin efecto jurídico la misma. Ahora bien, la Corte Nacional de Justicia decide no casar la sentencia. ¿Pero qué fundamenta? Dice que el convenio de doble imposición suscrito entre Ecuador y Alemania no refiere a la renta como concepto autónomo, sino vinculado a los impuestos. Y en el caso del Ecuador, al impuesto a la renta, según expresa referencia que consta en el artículo 2 de este instrumento. Por ello, en el presente caso, la discusión no gira en torno a la naturaleza del ingreso sobre el que se retuvieron los valores reclamados, sino sobre si constituyen ingresos grabados con impuesto a la renta o no. Y se reconoce que los reembolsos sobre los que se realizan las retenciones reclamadas no constituyen como tal renta. Al no constituir renta, no procedía a realizar como tal retención alguna por concepto de impuesto a la renta. Impuesto ecuatoriano en términos más genéricos. Y es así como termina el presente caso. Para continuar con la exposición, se analizará el proceso 17.504-2002-2031-6, que analiza un caso relacionado con la aplicación del convenio para evitar la doble imposición entre Ecuador y España. En el presente caso es importante mencionar que el actor fue el señor Félix Patricio Cárdenas Abril, en la calidad de presidente ejecutivo y representante legal de la compañía Empresa Turística Plaza de Toros Monumental Ambato Cia Limitada. La demanda se presentó en contra del director general del Servicio de Rentas Internas y director regional del Servicio de Rentas Internas Centro, en contra de dos órdenes de cobro emitida por el Servicio de Rentas Internas, así como en contra de la resolución número UR 2045 emitida por el director regional del Servicio de Rentas Internas Centro. En este punto es importante recalcar que estas órdenes se relacionaban con retenciones de impuestos sobre la renta y el valor agregado originadas por supuestas inconsistencias en las declaraciones de retenciones en la fuente, específicamente en relación con toreros españoles y sus cuadrillas que participaron en la Feria Taurina de Ambato en el año 2002. La posición del actor en el presente caso era que el Servicio de Rentas Internas aplicó indebidamente una disposición legal que requería una garantía para realizar espectáculos ocasionales, ya que a su parecer el Servicio de Rentas Internas consideraba erróneamente a la Feria Taurina como un evento ocasional. Además, cuestionó la aplicación de impuestos sobre los ingresos de los toreros españoles, ya que a su consideración el convenio para evitar la doble imposición entre Ecuador y España lo prohibía. En conclusión, solicitó tres cosas. Primero, la anulación de órdenes de cobro y de la resolución impugnada, la devolución de pagos indebidos, es decir, de la garantía presentada, y que el Servicio de Rentas Internas considere a la Feria Taurina como un evento permanente para fines tributarios. En este caso, la posición del Servicio de Rentas Internas como demandado era que la resolución número UR 2945, emitida por la Administración Tributaria, goza de legitimidad y ejecutorialidad según el Código Tributario, y que la misma se fundamentó en leyes tributarias del país y en el convenio entre Ecuador y España. También alegaba que el convenio entre Ecuador y España establecía la obligación de que los toreros españoles paguen impuestos en el Ecuador por sus presentaciones en ferias taurinas, considerándolos como artistas según la ley ecuatoriana y el convenio mencionado. Además, estableció que los valores establecidos por la administración y confirmados en la resolución impugnada son los que la empresa demandante debía retener a los toreros
aplicando el principio de igualdad y no discriminación. Y también, o finalmente, estableció que la feria taurina en cuestión se considera un espectáculo público ocasional según la ley tributaria, por lo que los organizadores debían presentar una garantía ante el Servicio de Rentas Internas. El Tribunal Distrital Contencioso Tributario analizó la validez de la causa considerando lo siguiente. Primero, que los actos administrativos tributarios gozan de presunciones de legitimidad y ejecutoriedad según la ley y que, es decir, que le correspondía al demandante presentar pruebas contundentes que demuestren la ilegalidad del acto impugnado. En el presente caso, la parte actora no lo realizó y la autoridad tributaria sí demostró que las órdenes de cobro estaban justificadas. Por lo tanto, el Tribunal Distrital Contencioso Tributario estableció que la pretensión del demandante carecía de base legal y, en consecuencia, rechazó la demanda de impugnación presentada por el señor Félix Patricio Cárdenas Abril, confirmando las órdenes de cobro emitidas por el Servicio de Rentas Internas a la empresa turística Plaza de Toros Monumental Ambato Cia Limitada, y también reconoció la validez de la resolución número 2045, confirmando el cobro por concepto de retenciones en la fuente del impuesto a la renta y del impuesto al valor agregado correspondiente al mes de febrero del 2002. En el presente caso, la parte demandante presentó recurso de casación en el que argumentó que la sentencia infringió varias disposiciones legales y constitucionales, y criticó que se niegue la devolución del exceso, ya que a su parecer el Servicio de Rentas Internas confunde la caución con una sanción, lo cual podría constituir en una confiscación. Además, argumenta que se ha inaplicado el convenio para evitar la doble imposición con España, ya que se ha transgiversado el alcance del artículo 17 del mismo. Y finalmente, destaca la falta de motivación de la sentencia y la falta de aplicación de normas constitucionales, argumentando que todo ciudadano tiene derecho a un debido proceso y a la tutela judicial efectiva. En la contestación del recurso de casación, el Servicio de Rentas Internas sostiene que no se ha violado ningún convenio y que la acción de impugnación no se centró en eso, sino en determinar si hubo un pago indebido debido a la caución ejecutada por la Administración Tributaria. Señala también que siempre se retiene impuestos a los artistas extranjeros y que la empresa demandante no aplicó este procedimiento de manera correcta, y que la empresa en el proceso judicial no demostró ser acreedora del derecho que alegaba, ya que no presentó pruebas a su favor, limitándose solo a reproducir el contenido del convenio que incluso la Administración Tributaria siempre aplicó. En conclusión, la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia eh, trata el cuestionamiento sobre la presunta falta de aplicación de las normas del convenio para evitar la doble imposición entre Ecuador y España, y menciona ciertos artículos que, según el recurrente, fueron inaplicados por la sala Q o la sala de instancia en su decisión. Y dentro de estos están primero el artículo 14 del convenio, que establece que las rentas obtenidas por una persona física residente de un estado contratante por la prestación de servicios profesionales y otras actividades independientes de carácter análogo solo podrán someterse a imposición en este estado, a menos que dicha persona, para ejercer tal actividad, haya permanecido 183 días o más durante el año natural correspondiente en el otro estado contratante. Así también menciona el artículo 22,
en el que se establece que las rentas de un residente de un estado contratante, cualquiera que sea la procedencia de las mismas, no mencionados en los artículos precedentes del convenio, solo pueden someterse a imposición en dicho estado. También menciona el artículo 25 del convenio que establece que los nacionales de un estado contratante no quedarán sometidos en el otro estado contratante a ningún impuesto ni obligación relativa al mismo que sean distintos o más gravosos que aquellos a los que estén o pueden estar sometidos los nacionales de este último estado en las mismas circunstancias. Y al final, a mi parecer, el artículo más importante es el artículo 17.1, que establece que, no obstante, las disposiciones de los artículos 14 y 15 de este convenio, las rentas obtenidas por los profesionales del espectáculo, tales como los artistas de teatros, cine, radiodifusión o televisión, músicos, así como los deportistas por sus actividades personales en dicha calidad, pueden someterse a imposición en el estado contratante donde ejerzan tal actividad. Es así que la sala especializada considera aplicable en el caso de los toreros, quienes efectivamente para ellos son profesionales de un espectáculo, ya que la tauromaquia es conocida como el arte de lidiar toros, sobre la que no cabe la menor duda de que se trate de un espectáculo, porque además la disposición transcrita del convenio no realiza una enumeración taxativa, sino que ejemplifica al señalar a los profesionales del espectáculo tales como, por lo que cabe perfectamente la inclusión de la actividad que desarrollan los profesionales del toreo. Consiguientemente, establece que la determinación realizada por la Administración Tributaria es válida y en atención a ello, no acepta el recurso de casación presentado. Buenos días con todos. El día de hoy les voy a estar presentando un caso sobre controversias fiscales basada en la aplicación de convenios fiscales. Tenemos como actor a Carrasco Velasco Juan Francisco, procurador judicial de la compañía Visa Servicios de Pago a España. El demandado es el director zonal 9 del Servicio de Rentas Internas Andrés Ordóñez y el acto impugnado es la acción de impugnación por asunto contra resoluciones. Los antecedentes respecto al caso. El 17 de junio de 2021 compareció la compañía Visa Servicios de Pago España, VISPE, y dedujo demanda de impugnación en contra de la resolución número 441802 de 8 de octubre de 2019 emitida por el director zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, mediante la cual negó la solicitud de devolución de retenciones en la fuente de impuesto a la renta de los meses de junio a diciembre de 2016. La demanda se dirige en contra del director zonal 9 del Servicio de Rentas Internas. La demandada señala que la compañía viste en una sociedad domiciliada en España y tiene como actividad económica principal: 1. La obtención y concesión de licencias sobre derechos de propiedad intelectual o industrial. 2. Prestación de servicios de procesamiento de transacciones, negocios y prohibición de servicios de apoyo de ventas, desarrollo de negocios. Y 3. La gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en el territorio español.
Señala que BISP mantiene relaciones comerciales con más de 264 instituciones financieras a nivel internacional, distribuidas en 13 países de América Central y América del Sur, entre las cuales se incluyen instituciones bancarias domiciliadas en Ecuador con las que realiza transacciones por dos conceptos: la concesión de licencias no exclusivas de marcas, la marca Visa, y por otra, la prestación de servicios de procesamiento de transacciones, negocios y prohibiciones de servicios de apoyo de ventas, desarrollo de negocios. El 15 de julio de 2019, BISPE presentó una solicitud de devolución de retenciones en la fuente de impuesto a la renta en base al convenio para evitar doble imposición, suscrito en Ecuador y España, a fin de que se le reintegre la cantidad de 549.832,22 por los meses de junio a diciembre del ejercicio fiscal 2016. Dicha compañía sostiene que la autoridad tributaria ha errado en la motivación del acto impugnado al desconocer el derecho a la devolución de las retenciones en la fuente de impuesto a la renta que BISPE soportó en los pagos realizados por Pichincha, como retribución de los servicios y el otorgamiento de licencias efectuadas. El 8 de octubre de 2019, luego del análisis de la información proporcionada por la solicitante y de la normativa aplicable, la Administración Tributaria emitió la resolución número 44802, que negó la solicitud por cuanto advirtió que los servicios prestados a Pichincha por los que se efectuaron las retenciones fueron prestados por Visa Internacional. Los argumentos de las partes. La compañía Visa Servicios de Pago España argumenta que el SRI negó la aplicación del convenio bajo el argumento de que los servicios prestados a favor de Pichincha fueron prestados desde los Estados Unidos por parte de la empresa Visa Internacional y no por Vista. El SRI consideró únicamente la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento. En otro punto, tenemos que el SRI no consideró toda la documentación presentada por Vista. Por otro lado, el Servicio de Rentas Internas argumentó que la controversia se basa respecto al artículo 13 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el cual en su parte respectiva señala que son solamente deducibles los gastos efectuados en el exterior, siempre y cuando se hayan efectuado la retención de la fuente. Todos estos argumentos llevaron al tribunal a tomar la decisión, que es: rechaza la demanda presentada por el abogado Juan Francisco Carrasco en calidad de procurador judicial de la compañía Visa Servicios de Pago España, y confirma la legalidad de la resolución número 441802 de 8 de octubre de 2019, quien niega la devolución de 549.832,22 por por concepto de retenciones en la fuente de impuestos a la renta,
por los meses de junio a diciembre del 2016. Buen día con todos. Les voy a presentar un caso en el que se analiza una determinación por ajuste de precios de transferencia en base al ordenamiento jurídico interno en relación al régimen de precios de transferencia y a las directrices aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En este proceso, el actor es el abogado Juan Gabriel Reyes, en calidad de procurador judicial del Grupo Transvel, que es una sociedad anónima ecuatoriana dedicada principalmente a la distribución de productos de belleza para la mujer y a la manufactura de fragancias a través de un tercero contratado para la maquila. La parte demandada es la directora Zona 9 del Servicio de Rentas Internas. El acto impugnado es la resolución 1171-2018 RRC 138933, emitida y notificada el 3 de mayo de 2018, mediante la cual se niega un reclamo administrativo presentado por Grupo Transvel respecto a un acta de determinación por concepto de impuesto a la renta del ejercicio económico 2014. El objeto de la controversia se centró en dilucidar respecto de la legitimidad de esta resolución impugnada respecto a una glosa específica que es la de determinación de ajuste de precios de transferencia. En el proceso se estableció hechos que no fueron controvertidos. Uno de ellos fue el método utilizado por la parte actora para el análisis de precios de transferencia, que fue el de márgenes transaccionales de utilidad operacional o método de margen neto operacional según las guías de la OCDE. Básicamente este método consiste en fijar el precio a través de la determinación en transacciones con partes relacionadas de la utilidad operacional que hubieran obtenido partes independientes en operaciones comparables, con base en factores de rentabilidad, tales como activos, ventas, gastos o flujos de efectivo. Tampoco fue controvertido el indicador financiero o de rentabilidad para determinar si se cumplió o no con el principio de plena competencia, que luego lo conceptualiza el tribunal, y tampoco las transacciones efectuadas por partes relacionadas que además ya se encuentran y se encontraban en el listado de la resolución impugnada. Ahora bien, la posición del actor se centra básicamente en 4 puntos. El primero de ellos es que sus líneas de negocio se encuentran segmentadas en una línea de distribución y otra línea de manufactura. Em, Eso también llevó a que se segmentara la información contable y financiera de la compañía, teniendo en cuenta estas dos distintas líneas de negocio. Y en virtud de ello entendían que al aplicar el método de márgenes transaccionales de utilidad operacional, se debía realizar el análisis de manera separada por cada línea de negocio. Y de esa forma se obtenían comparables según la caracterización de las funciones, activos y riesgos de cada operación. Debido a esto, se oponen a que la Administración Tributaria pretenda realizar un análisis conjunto, pues los comparables deberían ejercer exactamente esa misma actividad para que se evite una distorsión. También establecen que es contrario a las directrices técnicas de la OCDE este criterio de la Administración Tributaria respecto de que las actividades de fabricación y distribución son segmentos asociados que no pueden ser aislados. Sin embargo, la compañía distingue de forma fiable y razonable sus ingresos, sus costos, sus gastos incurridos y generados por cada actividad por separado. En relación a los comparables rechazados por la Administración Tributaria, establece que este acto carece de todo sustento técnico, eh, porque para rechazar los comparables seleccionados y no generar distorsiones, debían tomar en cuenta comparables que tengan estas dos líneas de negocio y no dos comparables que tienen diferencias económicas con la compañía, como lo hizo la administración. Al final terminó rechazando las compañías de distribución elegidas por la parte actora comparables y seleccionando dos empresas comparables del segmento únicamente de manufactura. Al final, la administración tributaria terminó desconociendo que técnicamente la selección de comparables se realiza en virtud de un análisis funcional
Esto quiere decir que existen casos en donde es más importante confirmar la similitud de funciones y no de productos. A pesar de que el SRI distingue las actividades de la compañía, realiza un análisis con comparables que se dedican a únicamente la manufactura. En relación a lo expuesto por la parte actora, la Administración Tributaria establece que la actora es la que en su informe seleccionó el método de margen transaccional de utilidad operacional en todas sus operaciones, lo que le llevó a considerar que las actividades de fabricación y distribución son segmentos asociados dentro de un mismo giro de negocio y por tanto su análisis no podía ser de forma separada o aislada. Además, estableció que la compañía presentó un mismo estado financiero consolidado sin que se haya podido verificar un manejo separado y diferenciado de estas líneas de negocio. En cuanto a los indicadores de rentabilidad que presentó la parte actora, expresó que son valores que no dejan de ser estimaciones, que se relacionen simplemente a los ingresos correspondientes al segmento de distribución y al segmento de manufactura, y que se sustentaba su rechazo de los comparables presentados por la actora, en que algunos de ellos corresponden a segmentos de negocio diferentes, como fue el caso de establecimientos que se dedican a la distribución de mayoristas de productos relacionados a la medicina. La decisión del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario se fundamenta básicamente y primordialmente en las directrices en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, estableciendo que se tomarán en cuenta en la medida en que las mismas sean congruentes con lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y con los tratados celebrados por el Ecuador. De igual forma, para entender un poco mejor el análisis que establece a lo largo de su sentencia, conceptualiza el principio de plena competencia, señalando que es aquel por el cual, cuando se establezcan o impongan condiciones entre partes relacionadas en sus transacciones comerciales o financieras que difieran de las que se hubieran estipulado con o entre partes independientes, estas utilidades que hubieran sido obtenidas por una de las partes de no existir dichas condiciones, pero que por razón de la aplicación de estas condiciones no fueran obtenidas, serían sometidas de imposición. De igual forma, realiza una cita al doctor Jesús Solgil y establece que el principio de operador independiente es aquel que tiene por objeto evitar que debido a las condiciones especiales que existen dentro de un grupo multinacional, se puedan establecer condiciones económicas especiales que difieran de aquellas que se hubieran establecido de haber actuado estos miembros en el libre mercado. Finalmente establece que para determinar si las operaciones son comparables o no, se debe tomar en cuenta ciertos elementos, entre estos las características de las operaciones, las funciones o actividades desempeñadas, los términos contractuales, las circunstancias económicas o de mercado y las estrategias de negocios. En virtud de lo expuesto por las partes procesales, genera dos líneas de análisis del tribunal, el primero en relación a las operaciones y lo hace en virtud de las directrices. Entonces, cada argumento que toma el tribunal cita el cumplimiento no de una directriz en tema de precios de transferencia de la OCDE. Y respecto a la directriz 3.9, hace énfasis en que la administración tributaria, para llevar a cabo un análisis de forma consolidada, que es más bien de naturaleza excepcional, era preciso que justifique que las operaciones se encuentran tan estrechamente ligadas entre sí o que su continuidad está tan marcada que no podía valorarse de forma separada, lo que para el tribunal ciertamente la administración tributaria no pudo evidenciar. También estableció que para este análisis consolidado, en virtud de la directriz 2.78, se debía analizar que no hay una razonable segmentación de los datos financieros de la compañía, lo cual existió por parte de la actora y la administración tributaria simplemente omitió esto y dejó de lado la existencia de línea de negocios claramente diferenciadas. Finalmente, respecto a las operaciones, establece que en base a la directriz 5.16, la parte actora sí permitía de forma razonable asignar
mediante un conductor gastos, prorrateándolos a cada línea de negocio de acuerdo al porcentaje de las ventas. La segunda línea de análisis fueron los comparables. El tribunal estableció que existió incumplimiento de la directriz 3.1 por parte de la Administración Tributaria en cuanto a la búsqueda de información sobre operaciones no vinculadas que pudieran ser potencialmente comparables dependía de un análisis previo de las operaciones vinculadas y que tenía que considerar que en base a la directriz 1.41, dependiendo de los hechos y circunstancias del caso, puede aceptarse una ampliación del ámbito de comparabilidad para incluir operaciones que no estén vinculadas simplemente con el producto, sino más bien con el desarrollo de funciones similares. Finalmente establece que el grado óptimo de transparencia de este proceso depende en la medida en que puedan revelarse los criterios utilizados, ya sea para seleccionar comparables o para rechazar los mismos en virtud de la directriz 3.46 de la OCDE. En virtud de lo expuesto, el tribunal termina resolviendo aceptar la demanda deducida por el grupo Transvel bajo el fundamento de que la Administración Tributaria incumplió lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y de las directrices de la OCDE previamente citadas, en cuanto dejó de lado la existencia de líneas de negocio claramente diferenciadas por la parte actora y realizando un análisis consolidado cuya naturaleza es excepcional y que no tuvo debida motivación. En consecuencia, dejó sin efecto la glosa de ajustes por precio de transferencia establecida en el acta de determinación que analizaba el impuesto a la renta del ejercicio económico 2014. En virtud de no estar de acuerdo con la sentencia, el SRI termina presentando un recurso de casación fundamentado en el caso 2 del artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos por el vicio de falta de motivación. El grupo Transvel en su contestación señaló que el tribunal emitió una sentencia debidamente motivada como resultado de un análisis completo y la sala especializada de la Corte Nacional de Justicia, una vez que analiza la sentencia, resuelve no casar la misma porque considera que está debidamente motivada y que se efectuó un amplio análisis de los hechos ocurridos concatenándolo con las normas legales pertinentes, ya que a su criterio el tribunal fue claro y determinó motivadamente que la Administración Tributaria no pudo evidenciar que las transacciones se encuentran estrechamente ligadas y no pudo motivar por qué dejó de lado la existencia de líneas de negocio claramente diferenciadas por la parte actora. Además, fue claro para la Corte Nacional que el SRI incumplió con lo previsto en la Ley de Régimen Tributario Interno y las directrices de la OCDE, ya que no determinó si estos activos y riesgos de las dos compañías que utilizó de comparables eran similares a los del actor. Bien, como se puede evidenciar en el análisis de este caso, tanto la parte actora como la parte demandada y los jueces realizan un análisis del caso fundamentados en el cumplimiento de las directrices de la OCDE, incluso a nivel de contexto de métodos. Sin embargo, nunca dejan de lado el ordenamiento interno que lo usan a menudo como el que habilita la aplicación de estas directrices. Tampoco en ningún momento se discute la pertinencia o no de la aplicación de las directrices. Al contrario, se hace permanente referencia y han servido de fundamento tanto para la parte actora, para la parte demandada y para el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario en su sentencia.